Hola, bienvenidos a su canal, el profe Pedro. En esta ocasión nos acompaña una gran amiga y compañera de trabajo de muchos años de la Ciudad de México. Su nombre es Geraldine Góngora. Ella es psicóloga con maestría en terapia sistémica, especialista en hipnoterapia ericksoniana y coach empresarial. Ha trabajado para diferentes empresas, instituciones y organizaciones gubernamentales, impartiendo talleres, cursos y conferencias de desarrollo humano, integración de equipos, así como técnicas facilitadoras para el logro de objetivos. Socio director de una compañía enfocada en el desarrollo organizacional y aprendizaje creativo. Ha participado en coloquios de investigación a nivel nacional, así como elaborando capacitaciones para docentes con 10 años de experiencia en el trabajo de terapia individual, familiar y grupal. Más de 8 años de experiencia en el área de la docencia, trabajando con adolescentes, adultos, así como 7 años coordinando el departamento de psicopedagogía, salud y bienestar de un colegio en la Ciudad de México. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Pedrito, ¿cómo estás? Bueno, el profe Pedro, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Agradeciendo tu tiempo que nos estás brindando para esta entrevista acerca de las emociones, por cierto. Claro, pues es un placer estar aquí contigo en este espacio. De verdad les agradezco mucho también a todos los espectadores que están en este momento. Y pues sí, en efecto, venimos a hablar acerca de las emociones. Y amiga, ¿podrías decirme qué son las emociones? Mira, las emociones es un concepto que realmente, a pesar de que todos estamos involucrados, nos cuesta un poco entenderlos, porque no es algo que sea tangible, algo que podamos decir es caliente o frío, blanco o negro, simplemente es algo que lo regulamos de acuerdo a nuestras acciones, pero en pocas palabras, las emociones sería una reacción ante algún estímulo, ante alguna situación que nos está ocurriendo, tanto a nivel externo como también a nivel interno, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, algún pensamiento que es recurrente, que nos está viniendo constantemente, definitivo generamos una emoción. Pero también si nos está ocurriendo alguna situación de manera externa, como por ejemplo, vaya ahorita el tema, pero si estamos ahorita con esto de la cuarentena, expuestos a diferentes medios de información, redes sociales, definitivo también generamos emociones. Perfecto. ¿Y por qué sería tan importante identificarlas? Claro, y mira, es bien, bien importante porque es una manera de poder regular todo lo que está pasando. Realmente las emociones también cumplen una función padrísima, que es hacer que el cuerpo reaccione a todo lo que estamos viviendo. Si nosotros tenemos una emoción de miedo, definitivo nuestro cerebro envía ciertas señales a todo nuestro cuerpo que le permite actuar ante esa situación que nos está causando miedo. También, por ejemplo, si estamos tristes, nuestro cuerpo comienza a reaccionar y nos está autorregulando. Es el proceso normal de la homeostasis que nosotros vivimos, pero hablando de nivel emocional. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos, porque si tenemos una confusión en la parte emocional o tenemos un mal manejo, nosotros podemos estar provocando en nuestro cuerpo ciertas reacciones que no son benéficas. Ahora, también es importante mencionar que las emociones van de la mano con los pensamientos. Todo el mundo dice que depende de lo que piensas, es como va a ser tu realidad. Y sí, en efecto, cuando el pensamiento está ligado a la emoción, no podemos identificar qué emoción está pasando por nosotros, estaremos reforzando estos pensamientos constantemente. Mira, para una manera fácil de entender, vamos a ver como si nosotros estuviéramos reforzando una conexión neuronal. Imagínate que estás en un campo de trigo donde nadie ha pisado ese campo de trigo, donde no hay ningún camino, y de pronto un día tú decides cruzarlo. ¿Por qué? Porque tienes una motivación, ¿por qué? Porque te están diciendo, tienes que llegar a este lado, y entonces comenzamos a hacer nuestro camino. Eso se podría asimilar a una nueva conexión neuronal, en donde nosotros, al momento de estar pasando y pasando, estamos haciendo que esa forma de reaccionar, de pensar, de sentir, sea constante. Si de pronto nosotros logramos identificar que esas emociones no son benéficas para nosotros, para nuestro entorno, para nuestro cuerpo, entonces podemos empezar a hacer un cambio incluso de conexiones neuronales. Bien dicen que nos tardamos 21 días en hacer un hábito, pero son 43 días en la que una conexión neuronal
puede volver a retraerse y volver a generar un nuevo camino. Entonces, ese día que tú llegues y digas, no, espérate, este camino no me está conviniendo porque a lo mejor es peligroso, ya me di cuenta que es demasiado largo, me canso demasiado, me trae problemas, y ahora me quiero ir por este lado, de inmediato tus conexiones neuronales van a querer irse por este camino. Pero si nosotros ya identificamos qué emociones están pasando por nosotros y cómo poder manejarlas, cómo poder controlarlas, podemos a voluntad hacer este cambio neuronal en donde empecemos a generar un nuevo camino mucho más saludable y con mayor bienestar. Perfecto, es muy complicado, ¿eh? Digo, es algo muy, cómo es el cerebro, ¿no? Del ser humano. Claro, es una maravilla, profe, de verdad. Y en el contexto de la educación o dentro de las aulas, ¿tú crees que se le da la suficiente importancia a la parte de las emociones? Mira, por desgracia, en sistemas educativos a los que estamos acostumbrados, que son los tradicionales, de repente hay algunos que hablan del constructivismo, pero no le dan tanta importancia bueno, digamos, a las emociones que se están presentando los estudiantes. Hay colegios que sí se están preocupando por meter ya programas de inteligencia emocional o de manejo emocional, control de estrés o demás, para que los niños comiencen a identificar esta parte que nos mueve a todos. Sin embargo, yo creo que no como se debería, ya que la educación en México, sobre todo bueno, en México y en muchos lugares del mundo, está centrado en la parte de la razón. Entonces, eso es algo muy, muy, muy particular, porque cuando uno se centra en la razón, puede provocar que haya una desconexión entre la razón y el corazón, ¿no? Prácticamente como se le conoce a este mundo emocional. Cuando no hay esta conexión directa, entonces puede haber muchas consecuencias, tanto que no haya una identificación correcta de las emociones, como que le demos más importancia al pensamiento. Y acuérdate que el pensamiento, con esto de las conexiones, son caminos que de pronto no son los mejores. Cuando nosotros identificamos las emociones, es como si creáramos un caminito que va entre el pensamiento, la emoción y el cuerpo. Si en el sistema educativo se dieran cuenta de la importancia de esto, o por lo menos los colegios que aún no lo han hecho, cambiaría muchísimo, ¿no? Porque entonces nosotros podríamos empezar a detectar como docentes qué es lo que está pasando con el niño que tenemos adelante, con el adolescente, y de esa manera aprender que las emociones están directamente relacionadas con la atención y concentración de cualquier estudiante. Hay algo muy curioso. Las emociones casi siempre se detectan en el sistema límbico, que es una parte, digamos, central del cerebro, pero al momento en que una emoción se desborda, hay una parte del cerebro bien importante que es el lóbulo frontal, que es con la parte que razonamos, organizamos, planeamos. Bueno, pues se bloquea. Y un ejemplo de esto muy fácil es por qué en todos los lugares están estas pancartas o estas instrucciones de qué hacer en caso de sismo, qué hacer en caso de incendio. Bueno, pues cuando la persona entra en una crisis emocional o cuando su emoción la rebasa por completo, su lóbulo frontal se bloquea y necesita que le dé ciertas instrucciones, porque no puede pensar correctamente. Nosotros lo vemos en el aula, por ejemplo, con los niños muy pequeñitos de preescolar, cuando están empezando a conocer sus emociones. Se dan cuenta que hay cosas que no les gusta, hay cosas que les causan frustración y hay veces en que digamos, se privan tanto con esa emoción que ninguna maestra, ningún profesor los puede sacar de esa situación, ¿no? Que están en la etapa del berrinche y seguramente tú estarás viviendo como algo así, ¿no? Cuando de pronto los niños se bloquean y no es porque nos estén desafiando, no es porque nos estén retando, ni porque estén mal criados, no, simplemente es una cuestión neuronal, en donde este lóbulo se bloquea porque la emoción se va hasta arriba. Si pudiéramos entender como docentes la importancia de la inteligencia emocional en el niño y en el adolescente, podríamos crear ciertos caminos en el cual a través de emociones positivas o de generar actividades que promuevan este manejo emocional, podemos de inmediato crear un buen aprendizaje. Es más o menos los conceptos que tienen algunos sistemas educativos alternativos, como puede ser, por ejemplo, el Montessori, el Waldorf, el Reggio Emilia, ¿no? O también el homeschooling también tiene ciertas estrategias que permite
avanzar al niño conforme vaya su crecimiento, su desarrollo, pero no solo el desarrollo cognitivo, sino también el desarrollo emocional. Perfecto. Wow, no, pues esto de la psicología, la verdad es que me rebasa por mucho. Mm, Es apasionante, profe, de verdad. y se ve que te encanta, o sea, la verdad es que del tiempo que te conozco, el tiempo que trabajamos juntos, o sea, la verdad es que mis respetos, eres una persona, sí, muy profesional y que, como dices, apasionadísima en todo sentido, ¿eh? No, muchísimas gracias, profe. Entonces, amiga, en base a estas emociones, ¿pueden afectar, pueden beneficiar o perjudicar mi estado físico, mi anémico? Sí, definitivo. Creo que, bueno, es súper conocido que cuando una persona, bueno, tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa o alguna situación así, siempre dicen, es que fue por estrés, ¿no? O cuando de Mm, repente la persona tiene colitis, gastritis, todo esto que termina en itis, bueno, también tiene que ver con una respuesta emocional o con un mal manejo emocional que estamos reforzando hasta que el cuerpo va enfermando. Bien dicen que el cuerpo, bueno, está constituido por diferentes eh, como centros emocionales, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos así con un coraje muy fuerte, ¿de que nos enfermamos? Pues del estómago, ¿no? Y lo sentimos desde el primer momento. Empezamos a sentir como el estómago se nos empieza a contraer y entonces, obviamente, cuando esa respuesta emocional la practicamos y la practicamos y la practicamos, pues terminamos con un problema estomacal. ¿Qué pasa con estas personas que de pronto se la viven en tristezas, ¿no? Y sienten un hueco aquí en el corazón, literal. Cuando estamos muy tristes, cuando algo nos está impactando, bueno, sentimos que aquí, bueno, está como que se nos hunde, no podemos respirar muy bien. Si esta persona comienza a practicar esta respuesta emocional por mucho tiempo, pues seguramente podría tener alguna afección cardíaca. Lo mismo pasa al extremo, ¿eh? No quiere decir que justo una emoción pertenezca a una zona del cuerpo y ahí se quede, ¿no? También cuando estamos demasiado acelerados, nerviosos, pues sentimos que el corazón se nos va a salir y es una persona que también podría tener alguna afección cardíaca. Cuando le estamos dando demasiado vuelta a las cosas, pensando una preocupación, ahorita por ejemplo con esta situación de muchas preocupaciones, pues hay muchas personas que presentan dolor de cabeza y no específicamente por el coronavirus, sino porque es su respuesta emocional que los está haciendo que estén todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, con esta cosa muy, muy sencillita, podemos ver que una emoción en el momento empieza a hacer cambios en nuestro cuerpo. De hecho, una de las técnicas para un manejo emocional que les puedo pasar en este momento es el reconocimiento de la emoción en el cuerpo. Si nosotros creamos como cierto caminito, ¿no? De la manera en cómo va entrando nuestra emoción, es mucho más fácil pararla o mucho más fácil controlarla. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando yo me pongo triste, mi camino emocional es algo muy particular, que seguramente se parecerán algunas cosas a otra persona, pero definitivo, cada camino emocional es muy personal. En mi caso, cuando empiezo a sentirme triste, empiezo a sentir como unos calambritos como aquí entre los dedos, como muy raro. De ahí como que empieza el antebrazo, siento así como acalambrado. De ahí pasa mi corazón y siento como un hueco tan fuerte. Hay veces que baja un poco al estómago y siento hasta ganas así como de, no sé, de volver o como un poco de náuseas. De ahí viene la garganta, empiezo a sentir un nudo muy fuerte y ya cuando pasó a la garganta yo sé que tengo así un 3, 2, 1 para soltarme ya llorando, ya sabes, correr por la caja de Kleenex y ya, ¿no? Entonces, si yo logro detectar este camino que va recorriendo la emoción en mi cuerpo, es mucho más fácil que yo de pronto empiece a decir, oye, estoy sintiendo estos calambritos en la mano. Quiere decir que estoy empezando a permitir que la tristeza entre en mí. Si yo quiero en este momento trabajar la tristeza, va a ser mucho más fácil que la trabaje en este momento de los dedos y que a lo mejor empiece a estimularme con cosas muy positivas, a platicar con alguna persona que me haga sentir muy feliz, estar con mi mascota, escuchar música bonita, y entonces esta emoción se puede ir muy rápido. Pero si yo intento parar mi tristeza cuando yo ya llego a la garganta y estoy al 3, 2, 1 de correr por la caja de Kleenex, va a ser muy difícil. Una analogía que les pongo muchísimo
no solo a los niños y adolescentes, sino también a los papás, es lo siguiente. Les digo, imagínate que tú tienes un Bugatti, pues imagínate un Bugatti, ¿no? ¿Cuánta velocidad puede alcanzar un Bugatti de 0 a 100 kilómetros? Muchísimo. Si yo quisiera parar ese Bugatti con un tráiler, definitivo, yo elegiría por poner el tráiler al inicio antes de que arranque el Bugatti. Porque si se lo pongo a la mitad o a los 100 kilómetros, no, definitivamente destrozo el coche, ¿no? Y imagínate destrozar un Sí. coche de ese calibre, ¿no? De ese precio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con las emociones? Lo mismo pasa con el enojo. El enojo es una de las emociones más difíciles de controlar porque justamente bloquea el lóbulo frontal cuando ya estamos a 100 kilómetros por hora. Pero ojo, así como el Bugatti, aunque es uno de los coches más rápidos, digo, obviamente no quiero herir susceptibilidades para los amantes de los coches, sé que hay muchos más rápidos, pero el Bugatti es rapidísimo, ¿no? Pero a pesar de eso, no llega de 0 a 100 kilómetros en .00001. Tarda un pequeño tiempo en poder llegar a esa velocidad. Por lo tanto, lo mismo las emociones ocurren de manera similar a un vehículo. Si tú empiezas a hacerte dueño de tu vehículo emocional, de tu cuerpo emocional, es mucho más fácil que puedas empezar a manejarlo. Hay veces que con las emociones se nos olvida por completo que tenemos el control y entonces dejamos que se vayan por completo, como dicen, vaya mi expresión dominguera, pero así como gorda en tobogán. Y entonces, cuando dejamos que la emoción vaya de esa manera y se repita y se repita y se repita el mismo camino emocional sin control, entonces empezamos a dañar al cuerpo. Si nosotros detectamos gracias al cuerpo cómo va entrando esta emoción, es mucho más fácil que aprendamos a controlarla. Al principio va a ser un poquito difícil porque no estamos acostumbrados. ¿Recuerdas este campo de trigo, no? Donde estamos muy acostumbrados a irnos por este camino, aunque sea, dicen, no que sea malo, pero pues ahí voy a estar por este camino. Bueno, pues lo mismo pasa cuando nosotros identificamos las emociones con el cuerpo. Seguimos y seguimos y seguimos, lo vamos a dañar. Pero si empezamos a volvernos, como te digo, los conductores de este vehículo, es mucho más fácil que empecemos a cambiar. Y con el tiempo lo vamos a hacer un hábito y con el tiempo hacemos una reconexión neuronal y con el tiempo esto se vuelve inconsciente. Ya no te va a costar trabajo. Es una manera que tú lo puedes hacer de manera automática y es más, lo bonito es que puedes enseñarle también a tus hijos, a tus alumnos, a tu pareja, a la gente que está alrededor, cómo seguir este nuevo camino emocional. Perfecto. Y ahorita que mencionas los hijos, viene una interesante pregunta, creo que muy importante y que a todos los que son papás les va a interesar escuchar tu respuesta, que sería, ¿cómo puedo lidiar con las emociones de mis hijos? Bueno, yo creo que ahí, bueno, es importante hablar como de dos ramas diferentes. ¿Cómo lidiar? Trabaja tu inteligencia emocional, definitivo, ¿no? Porque los papás nos enganchamos. O sea, un niño de 2 años llega y te dice, ya no te quiero, eres la peor mamá del mundo. Bueno, ya nos sentimos fatal, ¿no? O el niño que te diga, pues no lo voy a hacer, ¿no? Y el papá a lo mejor se engancha, ¿no? Entonces, sí, definitivo. Para poder lidiar con las emociones de los niños, necesitamos trabajar nuestro propio manejo emocional. Porque recuerden que los niños aprenden siempre con el ejemplo. El aprendizaje social es mucho más significativo que cualquier aprendizaje verbal o incluso visual que tú tengas, ¿no? Siempre la imitación va a ser seguidito, ¿no? Hay un video que me encanta en internet que se llama, bueno, aparece creo que en inglés, Children See, Children Do. Está buenísimo y empiezas a ver las respuestas emocionales de los niños que son igualitas a los papás. Y realmente ocurre eso. Entonces hay veces que como papá llegas con el hijo y le dices, no te enojes, te estoy diciendo que no te enojes. No, oye, qué congruencia, ¿no? O por ejemplo, el típico que tú les dices de, no, está muy mal decir mentiras, ¿no? Son el teléfono y, no, 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 dile que no estoy, dile que no estoy. Entonces, este ejemplo también ocurre en la parte emocional. Si nuestros hijos ven que tenemos bonitas respuestas emocionales, bonitas a qué me refiero, funcionales, que no dañen a los demás, entonces los niños comienzan a aprender. Pero ojo, también hay que perdonarnos como papás.
No somos perfectos, somos seres humanos y también tenemos el derecho de volvernos Hulk a veces. Y entonces, en esta parte como del autoperdón, también hay que reconocer. Es válido que de repente algún día estemos muy estresados del trabajo, que a lo mejor tuvimos un problema con la pareja, un problema con alguien más, y llega tu hijo y a lo mejor no tienes la misma paciencia de un día que para otro, ¿no? Y entonces también es válido explicar tus propias emociones. Puede ser que ese día le dijiste, ya déjame en paz, ¿no? Porque tenías que entregar un trabajo, porque tenías la presión de, chini, ahora de dónde voy a conseguir dinero. Bueno, también es válido ir con tu hijo y decir, oye, perdón, me disculpo, estaba muy, no sé, presionado por esta situación. Obviamente hay que considerar la edad de los niños, que hay cosas que pues, no tienen por qué enterarse y otras cosas que la manera en cómo los expliquemos tiene que ser a la altura del niño que le estamos hablando. Pero tenemos mucho derecho a llegar y decir, ¿sabes qué? Mira, reaccioné de esa manera, no es algo que esté bien, yo voy a trabajar en eso. A ver, algo bien importante en esta parte del ejemplo es el decir, o sea, el que te gritara no fue adecuado, pero a ver, entre los dos vamos a platicar cuál hubiera sido la mejor. Muchas veces los niños tienen mucha más inteligencia emocional que los papás. Y entonces en esta co-construcción de esta nueva respuesta emocional podemos enseñarles, ¿no? A ver, en lugar de gritarte, ¿qué hubiera hecho? No, pues no gritarme, mamá, y explicarme, ¿no? Te hubiera entendido si me hubieras explicado que estabas presionada. Ah, bueno, sí, totalmente, porque aunque los veamos chiquitos, entienden perfecto. Pero por otro lado, la segunda vertiente es cómo le enseño a mi hijo inteligencia emocional. Bueno, te lo puedes enseñar en cualquier etapa. Puedes empezar incluso desde que son recién nacidos, donde empiezan a lidiar con ciertas emociones, por ejemplo, esta urgencia de ser alimentados, que bueno, al principio cabe mencionar que los bebés muy chiquititos eh, tienen una etapa muy curiosa y como es un dato curioso, como una etapa le llaman megalomaníaca, donde se creen todos poderosos y creen que en el momento en el que lloran, el alimento viene hacia ellos, ¿no? Como si siguieran de la misma pancita. Pero cuando pasa cierto nivel de desarrollo, ya los niños empiezan a detectar que hay algo como que no está funcionando. Lloran y no les dan el alimento luego, ¿no? Y entonces voltean a ver a mamá y es como de, ah, ahí está el alimento, ¿no? Y entonces, desde ahí empieza a crearse su cuerpo emocional. Bueno, su cuerpo emocional viene desde mucho antes, pero digamos como esta conciencia emocional. Cuando entran a la etapa de preescolar, o más o menos como a los 2 años, es cuando empiezan ya a enfrentarse a que las emociones, pues no, a veces no son tan bonitas, ¿no? Y a veces incluso les asustan. Muchas veces vemos un niño en berrinche y realmente está asustado porque no sabe qué está pasando con él. Entonces, nuestra labor como papás es ayudarles a entender. Obviamente a un niño no le vas a decir, oye, estás frustrado o estás insatisfecho o estás un poco dudoso. No, vete a las emociones básicas. Miedo, alegría, como las de Inside Out, más o menos, que era miedo, alegría, desagrado, enojo, tristeza. Bueno, con esas 5 emociones le aumentamos una que se llama sorpresa y son las emociones básicas. Si tú le enseñas a tu hijo a detectar incluso en su cuerpo, también es mucho más fácil. Por ejemplo, está en el berrinche total, ¿no? Y entonces le dices, ¿por qué estás llorando? No, no quiero, no quiero. Y tú le dices, bueno, lo que pasa es que estás enojado. ¿Por qué el enojo se siente así? Te enojó que no pudieras jugar con la pantalla de la televisión y el slime, ¿no? Entonces, ya con eso, el niño dice, ah, así se siente el enojo. De repente puede ser que el niño diga, es que estoy aburrido, es que tiene miedo, es que no, mamá, no te salgas, porque es que no sabe expresarse. Entonces, mira, es normal, tienes miedo, cualquier persona puede tener miedo. A ver, ¿por qué habría que tener miedo y por qué no habría que tener miedo? ¿No? Y empiezas a explicarle qué es lo que estás sintiendo. Como es algo muy básico, cualquier adulto puede enseñar inteligencia emocional básica. Pero ahora lo más importante, no solo es identificar qué hago con esta emoción que tengo en este momento. Si un niño está triste, le tienes que dar opciones, porque muchas veces el estar triste puede ser llegar y aventar las cosas y romper y ponerse a llorar y pegarle a su papá o a su mamá y no es la manera. Entonces, mira, tú estás triste, ¿qué puedes hacer? Puedes pedirme un abrazo,
puedes hacer un dibujo de la tristeza, puedes abrazar a un muñeco favorito, mucho, 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 puedes abrazar a tu mascota, platicar con él o con ella, ¿no? Entonces, realmente tú le das como unas opciones. Si el niño no tiene opciones, él va a elegir lo primero que se le aparezca enfrente. ¿Qué pasa con el enojo? Muchas veces con el enojo, incluso los niños rompen sus propios juguetes o le hacen daño al compañerito o incluso a su hermanito o a alguien de la familia. Entonces es válido decir, si tú estás enojado, puedes, y ahí hago una pausa porque depende de cada familia que esté permitido. Hay familias que tal vez permitan, ¿no? El ve a tu cuarto con todas tus fuerzas. Pero si yo tengo un recién nacido en casa o tengo un adulto mayor que a lo mejor está enfermito y que le cuesta mucho trabajo lidiar con toda esta perturbación de sonidos fuertes, entonces, ¿qué es lo que hago? Le digo, bueno, tú puedes tal vez apretar fuerte, 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 fuerte tu almohada, puedes tomar una hoja, un lápiz y empezar a rayar lo más fuerte que puedas. Puedes decir, estoy enojado, no, estoy enojado, estoy enojado. Pero lo que no puedes hacer es dañarte a ti mismo, no puedes dañar a los demás, no puedes decir cosas de las cuales tal vez te puedas arrepentir después. ¿En qué momentos se le enseña eso? Obvio no cuando el enojo está como este Bugatti ya alcanzando los 100 kilómetros por hora. No. Se le enseña cuando ya se le pasó y cuando él puede reflexionar. Del momento sí puedes decirle, estás enojado y rápido, ¿no? Estás enojado, ¿qué puedes hacer? Tal vez el niño no te va a escuchar, en teoría. Aunque siga con el berrinche, los niños siempre escuchan. También, bueno, otra cosa que se ha puesto como muchísimo en debate, sobre todo en redes sociales, con respecto a los berrinches, es cuando uno imita, ¿no? O cuando uno empieza a hacer berrinche con el niño. Digo, yo he visto 3000 videos de todo eso y te puedo decir que sí funciona. Digo, no para que te tires al piso cada vez que haga berrinche tu hijo, pero sí funciona para controlar berrinches fuertes. ¿Por qué? Porque el niño justo crea este camino de respuesta emocional y tú se lo cortas. Un ejemplo que te puedo dar, y digo, algo muy, muy personal, yo que soy mamá de dos chiquitos, es por ejemplo uno, ¿no? Empezó con un berrinche porque está en los famosos, ya sabes, terribles 3 años, que les llaman, que no son terribles, es una gran oportunidad para aprender, pero, pero de repente se puso a hacer un berrinche gigante. Y entonces, ¿qué me puse a hacer yo? Me puse a llorar así de, y le dije, ok, ya, fue mi turno, ahora vas tú, llora. Y se me quedó viendo. Entonces empezaba a llorar y le decía, muy bien, alto, ahora es mi turno. Ok, ahora vas tú. Y entonces lo sacas de este camino al que está acostumbrado y se queda así. Ahí es en el momento que le puedes decir cuáles son las opciones, ¿no? Ok, si estás enojado, ¿qué puedes hacer? O ¿cómo estás ahorita? ¿Estás feliz? ¿Estás enojado? Digo, esto es cuando ya estamos un poquito más avanzados con el trabajo de identificar emociones y decir qué es lo que pueden hacer. Pero sí funciona, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Y por último, una pregunta muy importante, amiga. Con respecto a esto que está sucediendo a nivel mundial, ¿cuáles son las emociones más comunes en esta cuarentena y cómo podríamos manejarlas? Mira, las emociones más comunes, obviamente, bueno, puede ser toda esta gama de emociones, ¿no? Recordemos que cada persona es un mundo, entonces no sabemos si haya personas que estén diciendo, bueno, tengo mucho miedo, ¿no? Por todo esto que está pasando. Hay personas que incluso empiezan a desarrollar algunas situaciones, por ejemplo, algún tipo de ansiedad generalizada, eh, ya un pánico a salir, ¿no? O sea, ya no es esta precaución que uno dice, bueno, pues no salgo, ¿por qué? Porque no quiero propagar el virus, porque me quiero cuidar, por precaución. Hay personas que realmente tienen pánico de salir, ¿no? Y seguramente cuando pase la pandemia, habrá personas que, recuerda, este caminito que vamos trazando, se acostumbraron tanto que continúen con esa ansiedad o este miedo. Es algo muy común. Hay personas que incluso les detona la tristeza o la depresión porque a lo mejor no entienden qué sucede, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir a estas personas que están viviendo ansiedad, depresión, o también estos niños, ¿no? Que creo que lo más importante en este punto es entrar en la empatía, ¿no? Muchas veces la persona que tenemos al lado o la personita que tenemos ahí al lado está viviendo una situación difícil y como
Cuando nosotros no lo estamos viviendo, puede ser muy fácil decir, ay, por Dios, no es para tanto, solo es quedarte en tu casa, o sea, no pasa nada. Cuando esa persona tal vez tenga un problema muy fuerte con los espacios cerrados, cuando sea una persona que tenga miedos muy fuertes, también, bueno, hay que recordar que no todas las familias tienen una situación funcional dentro de casa. Entonces, no sabemos qué es lo que está viviendo. O de pronto queremos funcionar de la misma manera como estábamos antes, cuando no. Hay personas que me dicen, bueno, Geraldine, pues yo no tengo ningún problema, ¿sabes? Soy ama de casa, mis hijos están aquí casi todo el tiempo, hacemos homeschooling, ¿no? Estamos aquí todos metidos. Pero en este momento algo está sucediendo. De repente mi hijo llora todo el tiempo, de repente yo me siento como que estoy teniendo insomnio, no puedo dormir, algo está sucediendo. Bueno, hay que recordar que estamos en una situación no cotidiana, no es el momento para hacer grandes cambios. Si tu familia, sistema familiar, si tu sistema personal te lo está permitiendo hacer cambios como, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a comer saludable, adelante, hazlo, te va a beneficiar. El alimentarte adecuadamente también regula las emociones, liberas ciertos neurotransmisores, que son unas sustancias neuroquímicas muy importantes, que nos puede dar mucha felicidad, mucha tranquilidad, a través de alimentos saludables o el ejercicio, ¿no? También haciendo ejercicio podemos estar bien. Pero si yo no estoy en una situación emocional ideal, entonces también conviene perdonarse y decir, a ver, no tiene por qué ser perfecto, ¿no? O sea, todo el mundo está diciendo en este momento, limpia tu casa, aprovecha para llevarte bonito con la familia. Y uno puede llegar y decir, pues mi familia ni siquiera estamos viviendo bonito, ¿no? Bueno, pues perdónate, encuentra tu espacio. ¿Qué te puedo recomendar? Bueno, principalmente busca estos espacios en donde tú puedas realizar alguna actividad que te haga sentir tranquilo. Si a ti te tranquiliza el a lo mejor ponerte, subir y bajar escaleras, pues hazlo, ¿no? Generas endorfinas, las endorfinas te hacen sentir más alegre, más feliz, padrísimo. Si tú dices, ¿sabes qué? No, yo quiero tomar un baño y poner una música, ya sabes, muy tranquila. Bien, estás generando serotonina. La serotonina nos permite estar tranquilos. Si decido únicamente no hacer nada en ese día y ponerme a ver las nubes como pasan, también estamos generando serotonina. Si de pronto digo, ¿sabes qué? Le quiero hablar a estas personas que hace mucho que no le hablo, a mi mejor amigo, mi mejor amiga, a mis familiares, estás produciendo oxitocina, que también nos hace sentir muy tranquilos. Entonces, busca estas opciones que te hagan sentir lo más tranquilo y feliz que puedas. Si te está causando estrés, seguir una dieta súper estricta, no es el momento. Oye, de repente cómete una galleta, ¿no? Es el momento de seguir un régimen, pero súper, súper, súper fuerte, ¿no? O que digas, ¿sabes qué? Pues voy a dejar de fumar o voy a dejar no sé, hacer alguna actividad que sé que me hace daño, pero me está metiendo en más estrés y estoy de malas todo el día y de verdad nada más veo a alguien más y casi casi le ladro. Entonces, no es el momento. Permítete tranquilizarte, ponte una serie de Netflix, lo que sea, ¿no? Porque también estamos enfrentándonos a una situación pues que es complicada para muchos en cuestión económica, laboral. Entonces hay muchas personas que se han quedado sin empleo. No sé quién nos estará viendo, pero seguramente muchas personas están en una situación complicada, ¿no? Que su empresa se está viniendo abajo o que viven al día y que no saben pues qué van a hacer en ese momento. Y entonces pueden empezar con ciertas emociones que se están desbordando. Entonces, estas actividades que te van a permitir estar lo más tranquilo que puedas, que no necesitas ni un peso para estas actividades. Puedes incluso ponerte a escribir, ponerte a leer, algo que te haga sentir más tranquilo para que puedas empezar a generar nuevas ideas. Recordemos que si nosotros bajamos este desbordamiento emocional, nuestro lóbulo frontal comienza a despejarse y podemos generar nuevas ideas, planear, organizar, razonar y decir, bueno, en este caos, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuáles son las nuevas posibilidades, las nuevas oportunidades que voy a tener en este momento? Aunque veamos un caos que esté alrededor, aunque nuestras emociones estén comenzando a ser de las suyas, nosotros recordemos que somos el conductor de nuestro vehículo y podemos dirigirlo hacia donde nosotros queramos. Entonces, también perdónate si un día de repente explotas y no sabes qué hacer, respira, respira profundo.
La respiración es uno de los aspectos más importantes para el control de las emociones, porque estamos oxigenando nuestro cerebro. Entonces, si nosotros respiramos, estamos dándole una calma emocional a todo nuestro cuerpo y también a nuestros procesos neuronales. Una respiración no quiere decir que vamos a respirar normalmente, así como el típico, ¿no? Que te llaman del doctor y te pone el estetoscopio y te dice, respira naturalmente. Obvio no vas a respirar naturalmente, no vas a estar súper incómodo así y demás. Bueno, pues la respiración natural no tiene que ver con estos procesos de nada más meter oxígeno y sacarlo. La respiración consciente, que es la que nos va a ayudar, es la respiración pausada, en la que yo recomiendo es la respiración de 4 tiempos, en donde respiras en 4, sostienes en 4 y liberas en 4. De esa manera, tú estás oxigenando, lo recomiendo hacer al menos unas 5 veces, no más de 10 veces, de 20, porque si no las personas pueden empezar a hiperventilar cuando no están acostumbrados a meter tanto oxígeno al cuerpo. Pero por lo menos unas 5 veces que tú respires, va a hacer que de inmediato estés generando sustancias que te calmen. Entonces, hay muchos recursos. Ahorita en Internet hay 3.000 actividades para hacer dentro de casa, para mantenerte tranquilo, para mantener la paz y todo. No está de más. En lugar de meterte a ver todo el tiempo cuántos casos hay de COVID y cuáles son los países y cómo van en Italia y ahora qué dijo el presidente y ahora que, en lugar de eso, si sientes que te está afectando, pues empieza a bloquear un poquito redes sociales o por lo menos consulta alguna red o alguna fuente de mucha confiabilidad, tal vez una vez al día, ¿no? A lo mejor dices que yo tengo mucho la necesidad de estar informado. Bueno, ve el informe del gobierno, ¿no? A las 7 de la noche, ahí ve cuántos casos hay, Ujú. pero hasta ahí. No te estés saturando. Hay personas que les encanta y no les afecta. Bueno, que lo sigan haciendo. Pero lo más importante es escuchar a tu cuerpo y ver cómo estás reaccionando. Si tú ves que estás reaccionando con ansiedad, con depresión, con miedo, entonces haz algo para controlar eso. Porque recordemos que si continuamos con este camino, vaya que lo repite mucho, bueno, lo repito muchísimo, pero de verdad, si continuamos con este camino emocional, corremos el riesgo de acostumbrarnos a ello. Y para quitar una ansiedad o miedo es muy posible, definitivo, pero nos va a costar más trabajo porque nuestro Bugatti, no hombre, ya va a estar súper encarrerado, ¿no? Muy bien. Pues muy interesante todo lo que nos platicas, amiga, y la verdad es que tu experiencia en esta parte es algo que debo de reconocer. Eres una persona muy inteligente, muy entregada a lo que es esta parte de la psicología. Bueno, pues de mi parte ha sido todo. Muchas gracias por tu tiempo, por este espacio. Espero que no sea la primera y la última, y espero que en algún momento lo podamos hacer presencial. Y muchas gracias, amiga. De verdad, bueno, invitar a todas las personas que nos están viendo a que cuiden sus emociones, realmente las emociones que a veces las descuidamos un poquito porque le damos más importancia a otras cosas, cuando recordemos que son parte de nosotros, ¿no? Y con todo, cuando quieras, hacemos un curso presencial terminando la contingencia, definitivo. Y pues también un placer que me hayas invitado a este espacio. Muchísimas gracias y pues muchísima suerte en este tiempo de cuarentena. Muchas gracias, que estés muy bien. Saludos a toda tu familia. Y si me lo permites, voy a poner tus redes sociales en la descripción de este video para que si alguien te quiere contactar para una consulta ya profesional, formal, lo hagan por medio de tus redes sociales. Claro que sí, con todo gusto. Te proporciono todas las redes sociales, el contacto, lo que necesiten. Y recuerde que lo más importante en este momento, sobre todo ahorita de tanto caos, pues es apoyarnos, ¿no? Entonces, si podemos apoyarnos, pues aquí estamos. Pues muchísimas gracias y bonita noche. Igualmente, que estés muy bien. Bye. Bye.